Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a ver la lección número 12 en esta serie sobre el griego koiné, el griego bíblico. Vamos a ver el verbo presente indicativo en sus voces media y pasiva. En esta lección seguimos hablando del verbo griego. Vimos en una lección anterior la conjugación del verbo luo en tiempo presente, voz activa, modo indicativo. Hoy vamos a ver formas del mismo verbo y algunos otros, pero esta vez en el tiempo presente y voces media y pasiva, también en modo indicativo. Si en una lección anterior hablamos de verbos pai, hoy vamos a hablar de verbos pempi. Estas son las abreviaturas del análisis sintáctico. Bien, las voces media y pasiva, vamos primero a dar algunas definiciones. Como seguro que recuerdas, la voz del verbo habla de la relación entre el sujeto del verbo y la acción del verbo. ¿Vale? La voz habla de la relación entre el sujeto y la acción del verbo. En griego koiné hay tres voces: la voz activa, la voz pasiva y la voz media. En la voz activa, el sujeto realiza la acción. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción o la acción se lleva a cabo sobre el sujeto por un agente. Veremos ejemplos de esto en unos minutos. Y en voz media, en griego koiné, el sujeto actúa en su propio interés o con relación a sí mismo. Bueno, para explicar esto vamos a ver unos ejemplos en español. Aquí tenemos tres ejemplos. Una oración con un verbo de voz activa en español. La madre viste al niño. Aquí tenemos el sujeto, la madre, verbo, viste, y al niño, ¿vale? Entonces, el sujeto realiza la acción. Voz pasiva. El niño fue vestido por la madre. El verbo fue vestido es pasivo. Y el niño, que es su sujeto, recibe la acción del verbo. Si en la voz activa, el sujeto lleva a cabo la acción del verbo. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. Y la acción del verbo es hecha por un agente. En voz media, el niño se viste. Aquí tenemos el verbo y tenemos el sujeto, el niño. El niño realiza la acción, pero actúa en su propio interés o con relación de sí mismo, ¿vale? Entonces, esa es la voz media. Técnicamente, en este ejemplo que hemos puesto aquí en español, el verbo que hemos usado es más bien reflexivo. Es el verbo vestirse. ¿Sí? Entonces, en español es un verbo reflexivo, pero nos sirve porque refleja uno de los usos de ciertos verbos griegos en la voz media, de actuar con relación a sí mismo, ¿vale? Seguimos con unos ejemplos en griego y aquí vamos a ver tres usos del verbo baptizo. ¿Vale? Que significa bautizar. Voz activa. Ego humas baptizo. Yo, sujeto, os bautizo. Aquí tenemos la forma de la voz activa y el verbo también en traducción, en este ejemplo sencillo,
pues lo traducimos en voz activa, porque el sujeto, yo, realiza la acción del verbo bautizar. Pasamos al siguiente ejemplo, de voz pasiva, kai ebaptizonto ento Jordane, potamo hup autu, y fueron bautizados. Vale, eso es bueno, rebobinando un poco. Aquí, baptizo era un presente activo indicativo, primera persona singular. Aquí tenemos un verbo imperfecto, ¿vale? Y vamos a ver las formas del tiempo imperfecto en una lección posterior. Pero este verbo es, digamos, medio pasivo, que tiene la forma de las voces media y pasiva, es indicativo, y se traduce al español con este verbo voz pasiva, fueron bautizados. ¿Vale? Se traduce con una forma compuesta en español, el verbo ser más un participio. Pero bueno, esto refleja pasividad, fueron bautizados. Y se expresa el agente, el que lleva a cabo la acción del bautismo, en un sintagma preposicional, hupautu, que se traduce al español por él. Aquí tenemos el agente de este verbo pasivo. Fueron bautizados por él. Y un ejemplo más de voz media. Eanme baptizonta uk estiosin. ¿Vale? Si no se lavan, aquí tenemos pues, un verbo aoristo, medio subjuntivo. ¿De acuerdo? Que basta cada día su propio afán. Hablaremos del aoristo y el subjuntivo más adelante. La cuestión es que es voz media. Y se traduce así al español. Si no se lavan, no comen. ¿Vale? El sujeto, bueno, ellos, el sujeto, actúa en interés propio, se lava. Y se puede traducir en este caso con un verbo reflexivo en español. Bueno, aquí entonces tenemos ejemplos de las tres voces del griego koiné, un poco cómo funcionan, y puedes ver en tu libro de texto, sea Griego para Sancho u otro libro, seguro que si buscas habrá más ejemplos en el capítulo acerca de los verbos medio pasivos. Pasamos a hablar de la morfología de las voces media y pasiva. Y la buena noticia es que hay un solo paradigma a aprender, porque las dos voces tienen la misma forma, como puedes apreciar aquí. Las desinencias media y pasivas, una serie de desinencias que son estas, que sirven tanto para la voz media como para la voz pasiva. Hablaremos más de esto en un momento. Pero la morfología se puede resumir de esta manera. Tenemos un tema temporal, el primero en la lista de los temas temporales de los verbos. Recuerda que el tema temporal es la combinación de letras que no cambian, ¿vale? Letras que no cambian a lo largo de la conjugación. Después tenemos la vocal temática. La vocal temática se emplea para unir el tema temporal con las desinencias. Y igual que en la voz activa, el presente activo indicativo, la vocal temática, bueno, son dos vocales. Oscila entre epsilon y omicron a lo largo de la conjugación. Y las desinencias son primarias, media y pasiva. ¿Cuáles son estas desinencias? Pues aquí las tenemos. Y aquí las desinencias primarias de las voces media y pasiva. Veremos que la desinencia de segunda persona singular, esta, varía
se altera un poco cuando se junta con otros elementos del verbo. Entonces, ahora mismo diría que no hace falta memorizar estas desinencias, porque esta, sobre todo, esta cambia. Veremos en el paradigma en un momento. Pero lo que sí es importante verlas, porque más adelante, cuando veamos a un tiempo verbal diferente, la identificación de su forma segunda persona singular será fácil si somos capaces de recordar que esta es la desinencia verdadera. Entonces, aquí están mai, sai, tai, en singular, las desinencias media y pasiva, en plural, metha, sce, ntai. Entonces, veamos la conjugación y la forma que estas desinencias toman en el presente medio pasivo indicativo. Aquí está la conjugación. Luomai, luei, luetai, luometha, lueste, luontai. ¿Vale? Vamos a hacer algunas observaciones. En primer lugar, se usa la misma forma tanto para la voz media como para la voz pasiva. Pero como se ve por las traducciones, las dos voces no tienen el mismo significado. ¿Sí? Por ejemplo, luomai. En voz media, la traducción sería algo como me desato. Pero en voz pasiva sería soy desatado. ¿Vale? Esas traducciones son quizás un poco artificiales, pero para ilustrar la diferencia entre la voz media y la voz pasiva. Entonces, a veces hablamos de las formas media pasivas, ¿vale? Pero estamos hablando de formas. Debemos evitar la tentación de hablar de la voz media pasiva, porque no existe tal cosa. Son dos voces, y este verbo luomai tiene la forma media pasiva, pero en contexto será o bien voz media o voz pasiva. No existe una voz media pasiva, ¿vale? Eso es importante. Lo vamos a ilustrar también con algún ejemplo en un momento. Bien, en segundo lugar, las desinencias se perciben fácilmente. Las desinencias que vimos en la imagen anterior se perciben fácilmente, menos aquí en segunda persona singular. Entonces, mai, sai es la desinencia, está aquí, ya lo explicaremos en un segundo. Mai, sai, tai, metha, ste, ntai. Aquí están las desinencias. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues la sigma de la desinencia desaparece, y esto ocurre a menudo, porque aquí tenemos tema temporal, lu más epsilon, que es la vocal temática, más la desinencia sai. ¿Qué ocurre? Esta sigma no quiere estar entre dos vocales, epsilon y alfa. Por lo tanto, desaparece. ¿Qué ocurre? Como veremos en una lección posterior, la epsilon y la alfa, cuando se encuentran una al lado de la otra, se combinan, ¿vale? Se contraen y forman la vocal eta. Entonces, nos quedamos con lue, y aún esta iota, tenemos que hacer algo con esta iota. La iota se suscribe aquí abajo de la vocal larga y no se pronuncia, pero está ahí. Entonces, volvemos aquí a la escritura de esta forma. La forma la vemos aquí, lue. Y aquí está, dentro de esta eta, la alfa y la epsilon, la vocal temática, que se contraen. La sigma desaparece, como hemos dicho, y la iota está aquí suscrita debajo de esta vocal larga.
Vale, entonces, si estás siguiendo la explicación, la siguiente pregunta que se te viene a la mente es esta. Si las formas de estos verbos son las mismas, los verbos, voz media, voz pasiva, si las formas son las mismas, ¿cómo podemos distinguir entre estas voces? Pues la respuesta, para distinguir entre estas voces, la respuesta es que tenemos que ver el contexto. Y en el contexto suelen haber dos claves contextuales que nos ayudan a distinguir entre la voz media y la voz pasiva. Y la primera clave es si hay un agente del verbo pasivo expresado en la oración. Y aquí pongo dos ejemplos, ¿vale? Los verbos pasivos, como hemos dicho, señalan una acción que recae sobre el sujeto. Y esa acción es llevada a cabo no por el sujeto, sino por un agente. Y en español, este agente se expresa con la preposición por. Aquí tenemos el ejemplo que vimos antes. Y fueron bautizados en el río Jordán por él. Claro, no se bautizaron en el río Jordán por él. Ese por él, esta agente nos indica que el verbo es pasivo. Fueron bautizados en el río Jordán por él. Bien, entonces, muchas veces si el verbo en forma media pasiva, si la voz es pasiva, se expresa el agente en la oración. Y si es personal, se expresa con la preposición hupo más el agente, como vemos aquí, hupautu por él. También puede haber lo que se suele llamar un agente impersonal. Y en este caso se habla de un instrumento impersonal que es implicado en la acción, un instrumento. Y se puede indicar con diferentes preposiciones, pero una manera un poco más común es el sustantivo en el caso dativo. Caso dativo que puede indicar instrumentalidad. Y aquí tenemos un ejemplo. Dikaeustai piste anthropon. Dikaeustai es un infinitivo medio pasivo en forma, pero tenemos que decidir cuál es su voz. Pues leemos un poco más. El hombre es justificado por la fe, ¿vale? Piste, este dativo, aquí lo traducimos con un sintagma preposicional, por la fe, indica agencia, lo cual puede indicar pasividad. Pero cuidado, en esta oración aquí, no debemos pensar que la fe como si fuera el agente último en la acción de la justificación, como si fuera la fe que llevara a cabo la justificación. Más bien hay un agente implícito aquí que es Dios. Esto se sabe por el contexto. Es Dios que usa la fe como instrumento para justificar el ser humano. Entonces, esa oración también podría traducirse: el hombre es justificado por medio de la fe. ¿Vale? Entonces, claro, la justificación es un don que se recibe de Dios y no lo obramos nosotros. Y por si no quedara claro en Romanos 3:28, en el contexto cercano, Romanos 4:5, esta idea queda clara, ¿no? Es Dios el agente último de esta acción. Vale, el siguiente o la segunda clave para distinguir cuando te topas con una forma media pasiva, tienes que distinguir si es voz media o si es voz pasiva. Pues otra clave para verlo es si el verbo lleva un complemento directo, porque los verbos pasivos normalmente no reciben complementos directos. Aquí tenemos un ejemplo. Tauta en telomai jumin.
Vale, esta desinencia my con la vocal temática Omicron, desinencia my, esto nos suena porque acabamos de ver esta forma, luomai, esto es un presente, medio, pasivo, indicativo, primera persona singular. Vale, pero ¿es voz media o es voz pasiva? Pues fíjate que lleva un complemento directo, tauta, que este pronombre se puede traducir como esto o incluso estas cosas. Estas cosas os mando. ¿Vale? Sujeto, yo, verbo, mandar. Y la voz no puede ser pasiva. Porque la acción recae sobre el complemento directo. ¿Qué es lo mandado? Esto o estas cosas. Entonces eso es otro marcador en el contexto que nos ayuda a distinguir cuando nos topamos con una forma medio pasiva, cuál es la voz y cómo debemos traducir el verbo. Como un verbo medio o un verbo pasivo. Bueno, pues como hemos visto, preguntamos, ¿hay un agente? ¿Vale? Preguntamos, ¿hay un complemento directo? Estos dos indicadores nos dan elementos para tomar una determinación en cuanto a la voz. Vale, algo más que tenemos que explicar. Vamos a hablar de este término deponente, ¿vale? Los llamados verbos deponentes. En griego koine hay verbos que no usan terminaciones activas. Solamente tienen terminaciones medias o pasivas. No obstante, su sentido es más bien activo. Y hace no mucho, en los libros de gramática griega, se llamaban estos verbos deponentes. ¿Vale? Este término deponente viene del latín depono, que significa dejar de lado. Y la idea es que las formas activas de estos verbos fueron dejadas de lado, quedando solo formas media pasivas. Vale, dicho de otra manera, estos verbos solo tienen formas media pasivas, aunque tienen un sentido activo. Y Griego para Sancho, entre otros libros de gramática griega, hablan de estos verbos con este término, deponente. Entonces, ¿qué pasa? Pues hoy en día un creciente consenso, hay un creciente consenso de que esta categoría deponente se debe abandonar, que no debemos hablar de verbos deponentes y estos verbos se deben analizar, como en voz media. Se podrían llamar, en vez de verbos deponentes, pues algo como verbos solo medios. Y la idea es que son verbos que solo tienen formas de la voz media y se deben traducir así. Entonces, los que argumentan a favor de esta propuesta dicen que, claro, en estos verbos el sujeto está implicado en la acción del verbo. Vamos a ver un par de ejemplos que ilustran esta realidad. El primer ejemplo es este verbo, es muy común, erchomai, y significa voy o vengo. Ese es un ejemplo de un verbo que solo tiene la forma media. Es decir, si tú buscas en el diccionario, buscas en vano un verbo ergo. Como luo, ¿no? No, este verbo no existe. Lo que sí existe es esto, erchomai. De hecho, esta es la forma léxica. Este verbo solo tiene las formas de la voz media. Vale, si nos fijamos, el sujeto de este verbo se implica en la acción. Yo voy. Yo vengo. Pues me desplazo. No hay un complemento directo, sino que solo el sujeto experimenta la acción de este verbo. El sujeto
se implica en la acción. Voy, vengo. Otro ejemplo, otro verbo que es así, dejomai. Dejomai significa recibo o acepto. Y este verbo implica cierta reciprocidad entre el sujeto y el complemento directo. ¿Vale? Este verbo sí que lleva complemento directo, pero el énfasis recae sobre el sujeto. Porque a la hora de recibir el complemento directo, ¿vale? Lo hace por interés o beneficio personal. Un ejemplo de esto se ve en Santiago 1:21, donde Santiago manda a sus lectores a recibir la palabra implantada. Reciben esa gracia de Dios, el Evangelio, pero lo hacen por interés y beneficio personal. Entonces este verbo se puede analizar como un verbo de voz media. Bueno, resumiendo todo lo que hemos explicado aquí, estos verbos a veces se llaman deponentes y son verbos que solo tienen formas medio pasivas y si te fijas, seguro que en la lista de vocabulario, si estás en Griego para Sancho u otro libro de texto, en la lista de vocabulario en este capítulo aparecen varios verbos así que terminan en mai, en la forma léxica, ¿vale? Los más comunes aparecerán en esta lista de vocabulario. Si tu profesor quiere que los analices como deponentes, pues adelante. Presente, deponente, indicativo, un pedi. Es una alternativa. Pero yo enseño a mis estudiantes a analizarlos como medios. Presente, medio, indicativo. O si el contexto indica, podría ser también pasivo. Aunque esto no es tan común, pero puede ocurrir. Sea como sea, por lo menos debes saber que existe esta discrepancia en la literatura. Habrán libros de gramática griega que hablarán de verbos deponentes y otros que no, hablarán de verbos de solo medios, por ejemplo.